Hola, qué gusto saber que nos visitas otra vez. Hoy vamos a platicar sobre el Plan de San Luis que dio inicio a la Revolución Mexicana. Recordemos que Francisco I. Madero fue un político que estaba en contra de Porfirio Díaz porque éste llevaba más de 30 años en el poder y había convertido a México en un país con muchas desigualdades. Los ricos eran más ricos, los pobres más pobres, y la mayoría de la gente no tenía derecho a opinar en el gobierno. Por esto, Madero se postuló para la presidencia realizando un recorrido por México, pero Díaz lo mandó a encarcelar en San Luis Potosí. Y como era de esperarse, se dieron las elecciones el 26 de junio de 1910, quedando electos Porfirio Díaz como presidente de México y Ramón Corral como vicepresidente. En el mes de septiembre, con motivo del centenario de la independencia de México, se celebraron diversos actos a los que asistieron representantes de varios países, destacando la presencia del marqués Camilo García de Pola Vieja, enviado de España, quien entregó el uniforme de José María Morelos y Pavón al gobierno mexicano. También asistieron diplomáticos de Estados Unidos, Alemania, China, Cuba, Francia, entre otros. Algo importante estaba por suceder en la historia de México. El 6 de octubre, Francisco I. Madero, quien con apoyo logró escapar de la cárcel de San Luis Potosí y huyó a Estados Unidos en San Antonio, Texas, donde se reunió con su familia y seguidores. Ahí, junto con Juan Sánchez Azcona y Roque Estrada, redactó el Plan de San Luis, llamado así porque lo escribió en San Luis Potosí, aunque lo publicó desde Texas. El documento fue fechado con la del 5 de octubre. En este plan, Madero declaró que las elecciones habían sido fraudulentas y que él era el verdadero presidente de México. Además, hizo un llamado al pueblo para que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910 y así derrocar a Porfirio Díaz, marcando el inicio de la Revolución Mexicana. Este escrito declaraba nulas las elecciones realizadas entre los meses de junio y julio de ese año para el presidente, el vicepresidente de la República Mexicana, magistrados, diputados y senadores, explicando en el documento lo siguiente: las elecciones no fueron electas por el pueblo y éstas deberían emerger del voto popular, siendo un fraude electoral, que esto causó revuelo en todo México. Por ende, afirmaba que Porfirio Díaz no era el presidente legítimo, porque había hecho el fraude en las elecciones. Madero se proclamó como presidente porque aseguraba que había ganado las elecciones de forma justa, pero como Díaz no le permitió gobernar, decidió tomar el camino de la lucha para recuperar la presidencia que, según él, le pertenecía. Aparte de la Constitución y las leyes vigentes, declara la ley suprema el principio de no reelección del presidente y vicepresidente. Así que los gobernadores de los estados y los presidentes municipales realizarían las reformas constitucionales a este principio. Invitaba a todos los mexicanos a tomar las armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde para luchar contra la dictadura de Díaz. Madero confiaba en que al desconocer a Díaz como presidente, la gente se uniría a la revolución para restablecer la democracia en el país, informándoles: si las autoridades intentan impedir el cambio con violencia, los ciudadanos debían tomar las armas para hacer valer su derecho a un gobierno justo y democrático. Para Madero, la lucha armada no era la primera opción, pero sí una medida necesaria si el régimen de Díaz se negaba a ceder el poder de forma pacífica y esas autoridades serían puestas en prisión. A los reos políticos se les pondrían en libertad. También propone que los compromisos contraídos por el gobierno de Porfirio Díaz con todos los gobiernos e industrias extranjeras serían respetados hasta una fecha determinada. En otro punto expone que numerosos propietarios de terrenos baldíos, dado al abuso del gobierno, habían sido despojados de sus terrenos, por lo que se realizaría la restitución a sus antiguos poseedores o a sus herederos, a quienes también se les pagaría una indemnización por los daños que se les causó. Dentro del Plan de San Luis,
Francisco I. Madero no solo llamó a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, sino también estableció cómo se reorganizaría el gobierno en los territorios tomados por la revolución. Según este documento, cada estado que fuera ocupado por las fuerzas revolucionarias quedaría bajo el mando de un gobernador provisional, designado directamente por el presidente provisional, es decir, por el mismo Madero. El propósito de esta medida era garantizar el control del territorio en manos de la revolución y evitar el regreso de las autoridades leales al régimen de Díaz. Sin embargo, estos gobernadores provisionales no permanecerían en el cargo por mucho tiempo, ya que su principal tarea era la de convocar lo antes posible a elecciones para que el pueblo eligiera a su gobernador constitucional. De esta forma, Madero aseguraba que el poder volviera al pueblo a través de procesos democráticos, evitando que los revolucionarios se convirtieran en dictadores y consolidando el principio de legalidad que él mismo defendía. El Plan de San Luis no solo establecía el levantamiento armado contra Porfirio Díaz, sino también detallaba cómo se financiaría la lucha revolucionaria. Madero estipuló que, una vez que las fuerzas revolucionarias tomaran el control de un territorio, las nuevas autoridades podrían usar el dinero que se encontrara en las oficinas públicas para cubrir los gastos de guerra. Sin embargo, este uso de los fondos debía realizarse con total transparencia y escrupulosidad, es decir, llevando un registro claro de cada uno de los gastos para evitar abusos o corrupción. En caso de que el dinero disponible en las arcas del gobierno no fuera suficiente, Madero estableció que se podían obtener recursos a través de empréstitos, es decir, préstamos que podían ser de dos tipos: voluntarios, cuando ciudadanos o empresarios decidieran aportar dinero a la causa revolucionaria por propia voluntad; forzosos, cuando el gobierno revolucionario exigiera aportaciones obligatorias para financiar la lucha. Este punto del plan reflejaba la necesidad de contar con recursos económicos para mantener la revolución en marcha, garantizando que los ejércitos rebeldes tuvieran los medios necesarios para enfrentarse al régimen porfirista y consolidar el movimiento. Madero dispuso que los jefes de las fuerzas voluntarias recibirían un grado militar de acuerdo con el número de soldados que tuvieran bajo su mando. Sin embargo, estos nombramientos no serían definitivos, sino que se mantendrían mientras durara la guerra. Una vez terminada la lucha, los jefes civiles que hubieran obtenido un grado militar podrían solicitar que su rango fuera revisado por la Secretaría de Guerra, que decidiría si lo ratificaba o lo rechazaba según los méritos demostrados en el combate. Además, el plan subrayaba la importancia de la disciplina dentro de las tropas. Todos los jefes, tanto civiles como militares, eran responsables de que sus soldados respetaran el orden y evitaran abusos contra la población. Si los soldados cometían saqueos, asesinatos u otros excesos, sus comandantes serían los responsables directos. Todo lo anterior del plan reflejaba la intención de Madero de mantener el orden dentro de las filas revolucionarias y evitar que la lucha degenerara en actos de violencia injustificada, asegurando que la revolución se desarrollara con una estructura militar bien organizada. Ahora te voy a dar a conocer el texto original que promulgó Madero y que hay en los libros históricos cuando convocó a levantarse en armas a los ciudadanos mexicanos. Conciudadanos, no vaciléis, pues un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria, sufragio efectivo, no reelección. San Luis Potosí, octubre 5 de 1910, firma Francisco I. Madero. Y por lo pronto, hemos terminado. Gemacha se despide de ti. Te invito a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. ¡Hasta pronto!